Acá dormimos entre 5 personas. Esta de acá se baja y acá ponemos unas maderas a los costados. Acá entra otro colchón y acá abajo también entra otra persona y acá también otra persona. ¿Cuántas entran en total? Somos como 6, 7 personas acá. Reclusos que duermen apretados en los pasadizos. No queda espacio ni para pasar entre los cuerpos amontonados en el suelo. La hora de dormir es la más difícil para los internos del penal Miguel Castro Castro. Así de crítica es la situación en las cárceles como esta o la del Callao, que están entre las más hacinadas del país. La sobrepoblación penitenciaria es un problema que desde hace años no se soluciona. Ante esta situación, el Tribunal Constitucional tomó una decisión que debe cumplirse en mayo de este año: que los penales más hacinados cierren sus puertas. Desde homicidios, robos agravados, también extorsiones, también secuestros. Fallo del TC dice que tiene cargo de responsabilidad, ojo, el ministro de Justicia, y lo dice claro y firme. O sea, si de darse este cierre de estos penales que es Chanchamayo, Jaén, Sarita Colonia, Camaná y Abancay, y el Castro Castro, que ya no reside ninguno, el Ministerio de Justicia es quien tiene responsabilidad directa. El Tribunal Constitucional emitió su sentencia sobre el hacinamiento en las cárceles a raíz del caso de un interno del penal de Tacna que dormía en el piso. Este caso recorrió las distintas instancias judiciales hasta que llegó al Tribunal Constitucional en el 2014. En mayo del 2020, el Tribunal Constitucional dictó su fallo sobre el caso del recluso de la prisión de Tacna, pero también sobre la situación penitenciaria del país. Estableció que existe un estado de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en la capacidad de albergue. Además, declaró que si en 5 años no se adoptaban medidas para superar este estado, las prisiones debían cerrarse, empezando por las 6 más sobrepobladas cuando el plazo venciera. La decisión implica el cierre temporal del establecimiento penitenciario para el ingreso de nuevos internos. El periodo debe cumplirse en mayo de este año. Si la decisión del TC no se acata, deben asumir la responsabilidad de omisión o deficiencia en las respectivas instituciones públicas, empezando por el Ministerio de Justicia, ahora a cargo de Eduardo Arana. El titular del pliego, el ministro de Justicia, tendría una responsabilidad penal por omitir cumplir sus funciones que por un mandato judicial se ha encargado a su sector. Evidentemente, las sentencias existen para que se cumplan, no para que estén de adorno o sean una decoración. Y quien está llamado a exigir que se cumplan y a cumplir es el ministro de Justicia que dirige este sector. Esta situación se da mientras el país enfrenta una ola criminal y con cifras alarmantes de hacinamiento en las cárceles. En los 68 penales del país hay 94.911 reclusos, cuando su capacidad de albergue es de 41.019, según un informe de enero del Instituto Nacional Penitenciario. Hay que medir con respuestas objetivas, ¿no? ¿Dónde está la disminución de la población penitenciaria? ¿Cuántas personas no peligrosas han salido de los penales aplicando los grilletes? ¿A cuántas personas están en esas condiciones con grilletes electrónicos? O sea, las respuestas tienen que ser objetivas y verificables. La sentencia del Tribunal Constitucional menciona que primero deberán cerrarse las 6 cárceles más pobladas: Chanchamayo 553%, Jaén 522%, Callao 471%, Camaná 453%, Abancay 398% y Miguel Castro Castro con 375% de sobrepoblación. Según un documento del INPE de fines de febrero, ahora la más sobrepoblada es la cárcel del Callao, conocida como Sarita Colonia, con 3.363 reclusos, cuando su capacidad de albergue es de 572. Su sobrepoblación es de 2.791 internos, es decir, 488%. En el país
Miguel Castro Castro en San Juan del Lurigancho es la segunda cárcel con más reclusos. En total tienen 5.750 hasta febrero, cuando su capacidad es de 1.142 internos. Desde mayo de 2024, Castro ya no recibe más reclusos. ¿Tu delito? Receptación agravada. Receptación. ¿Tuyo? Hurto. Hurto, pero ¿agravado o hurto? Agravado. Agravado. Allá. 4 años. 4. ¿Tú? Robo agravado. Robo agravado. En Castro, los internos duermen en los pasillos de todos los pabellones. Además, en los camarotes de las celdas, que son para 2 personas, duermen hasta 7 y en la puerta de cada celda lo hacen hasta 3 pesos. Acá están las celdas. Buenas tardes. Están. Pero como los espacios son insuficientes, ocupan acá afuera. Buenas tardes. Acá vemos ya que hay, cómo quedan para que duerman. Pero también se ocupa al costado, ¿cierto? Duerme uno acá y también duerme otro acá. El hacinamiento se repite en la mayoría de las cárceles del país. Hasta enero de este año, 49 de los 68 penales estaban sobrepoblados. Para Marianela Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional y ponente del caso, si un penal ya se desbordó, no vas a seguir incorporando más. El cierre implica ya no seguir recibiendo más población penitenciaria en esos penales. Ya han llegado más que a su tope y ya no puede ingresar. Pero para eso, ya en 5 años deben haber construido nuevos penales, habilitado nuevos espacios en otras áreas de otros penales del país para que se trasladen o haber hecho una redistribución de la población carcelaria. Algo tienen que haber hecho en 5 años. El presidente del INPE, Javier Yaque, indicó que el Tribunal Constitucional declaró estado de cosas inconstitucional porque en el 2020 no se construía un solo penal desde el 2015. En nuestra gestión, el año pasado, hemos inaugurado 3 pabellones. Uno en Lampa, uno en Puno y otro en Iquitos. No son muy grandes, cada uno de 210, 220 unidades de albergue, entre todos 700 unidades, y es como tener un penal nuevo, pequeño, de 700 unidades. Hace 2 meses, con la Presidenta de la República, puso la primera piedra en Abancay, un nuevo penal para 800 internos. Ese penal será una realidad el próximo año. Ya tenemos para decirle al Tribunal Constitucional, sí estoy haciendo algo, pero las obras que estaban paralizadas, Arequipa y Pucallpa se reinicia en el mes de mayo, 1.200 unidades de albergue. En diciembre del 2024, el Congreso interpeló al ministro Arana por la situación de los penales. La congresista Norma Yarro, de Renovación Popular, y quien impulsó la interpelación a Arana en el Pleno, considera que poco o nada se ha avanzado para frenar el hacinamiento de las cárceles. Entonces, se le interpeló, supuestamente nos dio plazos, tiempos. Se le asignó en la nueva ley de presupuesto 3.000 millones de soles para poder solucionar este problema que era urgente. Porque este año se cierran, que yo calculo de los 5 años debe ser en mayo, junio a más tardar, sí, porque esta sentencia se dio en mayo del 2021, abril-mayo del 2020, perdón. Entonces ya estamos en los 5 años. Esto pese a que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ya tiene, como Yarrow menciona, 3.000 millones de soles de presupuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas ha conseguido para la construcción de nuevos penales y la adquisición de grilletes electrónicos. Lo dice el fallo en su conclusión. O sea, es gravísimo. Entonces, si este señor, para mayo, no tenemos resuelto este problema, este señor debe ser censurado, retirado del cargo. Ante el vencimiento del plazo del fallo del Tribunal Constitucional, Yarrow responsabilizó directamente al titular del Ministerio de Justicia. Y yo voy a ir por la censura del ministro. Porque la solución de esto es que si yo tengo un Ministerio del Interior que captura, ¿a dónde voy a colocar yo a esta persona que mató a alguien? Si no tengo en este momento un sistema penitenciario que pueda acoger a estos delincuentes. Entonces sí hay una responsabilidad directa sobre el ministro de Justicia. La construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, así como la adquisición de grilletes electrónicos, no puede seguir postergándose. Hay un fallo del Tribunal Constitucional que debe cumplirse y ordena cerrar aquellas cárceles sobrepobladas. Y es el ministro de Justicia, Eduardo Arana, el responsable de darle una situación al hacinamiento de las cárceles.